financiero y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pedro, qué gusto tenerte aquí. Al contrario, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Pedro, a ver, para entrar directo en materia, ¿no? El último dictamen, el más reciente dictamen, y aparentemente Andrés Manuel López Obrador, el presidente, cede, ¿no? Y el secretario Durazo anuncia que la Guardia Nacional tendría un mando civil. Pero en los hechos, y fundamentalmente, sigue siendo así. Totalmente. O sea, tú dices muy bien, aparentemente ceden, pero en los hechos no. Lo que es lamentable es que en realidad esta propuesta, que es solo una propuesta que proviene del Ejecutivo, pues no corresponde a la declaración que hizo hace algunos días Alfonso Durazo de que al final habían, digamos, reconsiderado quién tendría el mando de la Guardia Nacional. Cuando uno lee el documento, si lo ves con precisión, en realidad hay 2 o 3 elementos que confirman que al final termina en los mandos militares la toma de decisiones fundamentales. Refiero 2 de manera muy concreta. Por un lado, se habla de que existirá una suerte de junta de jefes del Estado Mayor de la Guardia tal, que ese tendría como integración 3 cuerpos. Por un lado, la parte, digamos, de la Defensa Nacional, por el otro lado, la Marina y por el otro lado, la Seguridad Pública. ¿Qué tenemos ahí? Pues 2 instancias militares contra una civil, pues ¿quién tiene la mayoría? Las fuerzas militares, ¿no? Eso está en la nueva iniciativa. Y por el otro lado, se mantiene en el artículo 21 de la Constitución, en la propuesta de reforma, que las decisiones que tienen que ver con el reclutamiento, la jerarquía, la disciplina, el entrenamiento, el ascenso y todo lo que tiene que ver con la formación de los cuadros es, digamos, propiamente militar. En ese sentido, en realidad, no estamos nosotros sacando a las Fuerzas Armadas de la lucha contra el crimen para garantizar la seguridad pública, sino lo que estamos haciendo es subsumiendo al interior de una organización de carácter y organizado militarmente a las fuerzas civiles. Lo que desaparece al final, María, en los hechos, es la Policía Federal. Es decir, con esta decisión lo que tendríamos es una organización operada bajo una lógica militar, comandada bajo un Estado Mayor con mayoría de cuerpos militares y ya no tendríamos Policía Federal a nivel nacional en el país. Un buen ejemplo, Pedro, es ¿qué pasaría con un militar que comete un delito? Bueno, ahí en el artículo 13, en este caso, hacen la distinción y siguen abriendo la posibilidad de que quienes formen parte de la Guardia Nacional y al mismo tiempo sean integrantes de las Fuerzas Armadas, sean juzgados por el fuero militar. Lo cual además implícitamente confirma que es una organización de carácter militar, porque si fuera una organización de carácter civil, pues habría un solo fuero, lo que llamamos los abogados el fuero civil, en el que se juzgaría a todos los integrantes de la Guardia Nacional, exacto, sin importar cuál sea su origen. Ahora, con este diseño, al hacer esta distinción, pues se confirma que en realidad hay un trato especial que además es discriminatorio para los civiles en el caso de los integrantes de la Policía Militar y de la Policía Naval y un trato distinto para los integrantes de la entonces existente y ahora fusionada Policía Federal. Ya que mencionas a la policía, Pedro, en el dictamen anterior mantenía la policía capacidad para investigar. Eso no existe en este dictamen. Eso sí hay que decirlo. Esa es una de las correcciones que es positiva. Ya no toca en el primer párrafo del artículo 21 de la Constitución, en el cual en el dictamen anterior contemplaban que las fuerzas militares pudieran realizar labores que hoy corresponden desde el siglo XIX exclusivamente al Ministerio Público, que es civil. Exacto. Esa parte sí, cuando menos, quedó salvaguardada. O sea, hay que decir que se mejoró. Se mejoró ese párrafo y también desaparecen 2 transitorios que eran particularmente preocupantes, que tenían que ver con, digamos, la transitoriedad que permitía a las Fuerzas Armadas tener el control directo de la Guardia Nacional durante 5 años en un caso y una revisión intermedia en 3. Eso desaparece, aunque ahora se establece en un artículo 4º transitorio que en lo que no funciona al 100% la Guardia Nacional serán directamente las Fuerzas Armadas las que se encargarán de la seguridad pública, cosa que no había sucedido en este país y espero que no suceda desde el siglo XIX. Pedro, esto de dejarle el mando administrativo a la Secretaría de Seguridad y el mando operativo a la Defensa, ni siquiera es viable, ¿no? Hay quien habla de
Entonces mejor tirar el dictamen a la basura y hacer otro. Yo creo que no es viable, pero además creo que tampoco es preciso, porque algunas de las funciones que se dedicarían, o más bien que se trasladarían al mando militar, también tienen un carácter administrativo. Son algunas de las que ya mencioné. El reclutamiento, la carrera al interior, digamos, de los ascensos en la Guardia Nacional, esas son cuestiones de carácter administrativo y todas esas en el nuevo dictamen se quedan en manos del mando militar. Lo que quiero decir es que tampoco hay claridad de qué es lo que le correspondería al mando civil. Parece que es una especie de cuña que quieren poner un poco para justificar que han hecho un cambio en la estrategia de lo que plantearon originalmente, que me temo que desafortunadamente, en verdad, desafortunadamente no es así. El presupuesto, ¿no? Que es un presupuesto que es impresionante y de nuevo, María, lo que le supone a nuestro país imaginar un futuro sin fuerzas civiles de policía. Es decir, con esta decisión no tendríamos ya una policía federal, una policía civil, tendríamos una policía, digamos, incrustada en este concepto de la Guardia Nacional, que estaría al final comandada por las fuerzas militares. Y muy difícil imaginar una vuelta atrás, ¿no? Dado yo creo eso, es decir, al final ya ahora, ya el hecho de que hoy no estemos pudiendo resolver el asunto de una manera, digamos, clara y a partir de una decisión política, algo nos indica de lo que ha pasado en las últimas décadas, yo diría un poco más, en cuando menos 3 lustros, digamos. Las Fuerzas Armadas han ganado presencia territorial, han ganado poder político, han ganado también, lo que tú decías, un incremento presupuestal muy importante y es muy difícil que las organizaciones acepten desandar esas posiciones. No es una cuestión de personas, es una cuestión de lógicas institucionales. Cuando las instituciones, digamos, ganan más poder, cuando potencian su capacidad de incidencia, difícilmente renuncian a las potestades que han venido adquiriendo. Pedro, te agradezco muchísimo. Al contrario. Y ojalá te tengamos mucho más No, seguido muchísimas por acá. gracias y en verdad esta no es una decisión menor. En verdad creo que es una decisión del futuro del país y espero que los legisladores, las legisladoras que son quienes tienen hoy la decisión, reconsideren, reflexionen, tomen en cuenta lo que en las audiencias públicas se dijo, que tenía que ver con datos duros, que tenía que ver con investigaciones muy fundadas, con una visión comparada y también con una visión jurídica muy sólida y reconsideren y tomen la mejor decisión para el país. Casi unánime la opinión de los expertos en No, ese sentido. totalmente unánime. Totalmente unánime.